Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Hoy con la lección número 18 iniciamos el cuarto ciclo de catequesis referente hoy al sacramento del matrimonio según la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, hiera los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuarto ciclo y último, el sacramento del matrimonio según la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Hoy vamos a contemplar un texto de la carta a los Efesios en el capítulo 5 y en eso vamos a ver cómo es que la vida cristiana se tiene que entender en relación a la familia, la relación de los cónyuges a imagen de la relación de Cristo con la Iglesia, el matrimonio como signo visible del eterno misterio divino invisible de que es Cristo y la Iglesia, y el esposo y la esposa dentro del misterio de Cristo y cómo deben de comportarse como familia, como sacramento del matrimonio. Leemos las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la Iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer que reverencie a su marido. Palabra de Dios, según la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en los versos del 22 al 33. Este texto del apóstol San Pablo va a ser la base de este cuarto ciclo. En base a este texto vamos a ver las próximas 5 o 6 sesiones que nos faltan para terminar este curso y poder tratar de resaltar el sacramento del matrimonio según la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Ahora bien, las palabras del autor de la carta a los Efesios tienen como centro el cuerpo, y esto tanto en su significado metafórico, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como en su significado concreto, el cuerpo humano en su perenne masculinidad y feminidad, en su perenne destino a la unión con el matrimonio. Como dice el libro del Génesis, que ya lo vimos desde el principio, Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Pablo, en este texto citado de la carta a los Efesios, que es un texto muy conocido en la liturgia y que siempre aparece relacionado con el sacramento del matrimonio. Cuando se hacen retiros de parejas, cuando se hacen retiros de encuentros conyugales, por ejemplo, que es uno de los movimientos que más trabajan parejas, si lo vemos desde ese punto de vista, familia cristiana también, cursillos a veces inclusive, se usa mucho este texto. Maridos, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Mujeres, sométanse a sus maridos porque el marido no aborrece nunca su cuerpo, y respeten a sus maridos, amen a sus maridos. Básicamente siempre se utiliza este texto de la carta a los Efesios en relación al sacramento del matrimonio. Y esto se ve incluso en una primera lectura de este texto, que nos lleva al libro del Génesis y consiguientemente al principio.
y que en la descripción de las relaciones entre Cristo y la Iglesia toma de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento la bien conocida analogía del amor nupcial entre Dios y su pueblo escogido. El sacramento o la sacramentalidad, podríamos decirlo así, de este texto, se cruza con el cuerpo y presupone la teología del cuerpo. Efectivamente, el sacramento, según el significado generalmente conocido, es un signo visible. El cuerpo, en su aspecto visible, significa la visibilidad del mundo y del hombre. Así pues, de alguna manera, el cuerpo entra en la definición del sacramento, siendo el mismo signo visible de una realidad invisible, es decir, de la realidad espiritual trascendente o divina. ¿Cómo podemos decirlo en unas palabras un poco más sencillas? El marido está unido a la mujer y por lo tanto los dos forman un solo cuerpo, pero son distintos el marido y la mujer. Es un hombre y es una mujer. Por lo tanto, uno es cabeza y el otro es cuerpo, dirá San Pablo, más adelante lo vamos a contemplar. Pero si lo vemos así, que la cabeza y el cuerpo son dos cosas distintas, pero forman un solo cuerpo en unidad, así Cristo y la Iglesia son dos cosas distintas, pero forman una sola unidad. Cristo como cabeza de esa Iglesia y la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como el marido y la mujer, dice Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne y un solo espíritu, así Cristo y la Iglesia forman una sola Iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Lo invisible, lo que no podemos ver, lo podemos contemplar a través del sacramento del matrimonio. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, el autor San Pablo condena severamente los abusos paganos, escribiendo: fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. Efesios 5:8. Y luego va a decir: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis de vino, al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5 del 17 al 19. El autor quiere ilustrar con estas palabras el clima de vida espiritual que debe animar a toda la comunidad cristiana y pasa luego a la comunidad doméstica, esto es, a la familia como tal. Podemos constatar que en el contenido esencial de este texto clásico aparece en el cruce de los dos principales hilos conductores de toda la carta a los Efesios, el primero, el del misterio de Cristo, que como expresión del plan divino de salvación del hombre se realiza en la Iglesia, y el segundo, el de la vocación cristiana como modelo de vida para cada uno de los bautizados y cada una de las comunidades, correspondiente al misterio de Cristo, o sea, el plan divino para la salvación del hombre. El autor de la carta trata de explicar de qué modo la vocación cristiana, concebida así, debe realizarse y manifestarse en las relaciones entre todos los miembros de una familia. Por lo tanto, no solo entre el marido y la mujer. Esto no se queda solo en el esposo y la esposa, sino que también va hacia los hijos, hacia los nietos, hacia los bisnietos. El autor escribe así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento seguido de promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor, dirá San Pablo en Efesios 6 del 1 al 4. Así pues, el texto de la carta a los Efesios se halla en el contexto inmediato de enseñanzas sobre las obligaciones morales de la sociedad familiar como tal. Por eso es que no se puede quedar solo en el hombre dejará a su padre y a su madre y esa es la relación con la Iglesia. No se queda solo entre marido y mujer, sino que también va a los hijos, porque los hijos también entran en relación con la familia. Así la Iglesia no solo se queda en Cristo y la Iglesia, sino en los frutos
en lo que nace de la iglesia, los discípulos de la iglesia, lo que surge de la iglesia, los frutos, los dones, las gracias que se pueden conseguir de la iglesia, todo tiene que ver en relación con el matrimonio, en relación con la familia. Por eso San Pablo no se queda solo con decir Cristo es cabeza del cuerpo y ahí se acabó. No, dice, para que me lo comprendan mejor, Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y yo lo refiero al matrimonio, al marido que deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Ahí se refleja la iglesia. Dejarlo todo para unirse a. Por eso es que vimos en el ciclo 3 pasado como el que elige la virginidad o el celibato por el reino de Dios hace mejor, porque se dedica total y plenamente al servicio del Señor. El autor, dirigiéndose a los cónyuges, les recomienda que estén sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las relaciones recíprocas del marido y de la mujer deben brotar de su común relación con Cristo. El autor de la carta habla del temor de Cristo, pero no se trata de un temor o de un miedo, que es una actitud defensiva ante la amenaza de un mal, sino que se trata sobre todo de respeto por la santidad de nuestro cuerpo y por la santidad de la iglesia. El autor de la carta desea indicar a los cónyuges cómo deben ser sus relaciones recíprocas y todo su comportamiento. La expresión que abre nuestro pasaje de Efesios 5 del 21 al 23 tiene una elocuencia muy particular. El autor habla de la mutua sujeción de los cónyuges, marido y mujer, y de este modo da también a conocer cómo hay que entender las palabras que escribirá luego sobre la sumisión de la mujer al marido. Leemos, las casadas están sujetas a sus maridos como el Señor, en Efesios 5:22. Al expresarse así, el autor no intenta decir que el marido es amo de la mujer o que el marido es dueño de la mujer, no. Y que al contrario se vería como un contrato interpersonal propio del matrimonio, en el cual el marido se vuelve posesión y por lo tanto puede hacer lo que quiera con la mujer. No, San Pablo no quiere decir eso. En cambio, expresa otro concepto, y esto es que la mujer, en su relación con Cristo, puede y debe encontrar la motivación de esa relación con el marido, que brota de la esencia misma del matrimonio y de la familia. El marido y la mujer están sujetos los unos a los otros, están mutuamente subordinados. No es que el marido domina a la mujer ni que la mujer domina al marido, no, sino que los dos en amor, en unidad, en santidad, en respeto, buscan llegar a la imagen de Cristo y la iglesia. El autor de la carta subraya de modo particular este modo al dirigirse a los maridos, cuando les dice, y vosotros, los maridos, amadas vuestras mujeres. Y con esta manera de expresarse destruye cualquier temor que hubiera podido suscitar la frase que dijo, las casadas están sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener algo como posesión, no puedo amarlo porque siento que es mío. Distinto es cuando siento que es algo que no es mío, que no me pertenece, sino que es un regalo que Dios me ha dado, es una bendición que Dios me ha dado, lo amo y la amo con toda la fuerza. Esa es la relación entre el marido y mujer. El amor excluye todo género de sumisión, en virtud de la cual la mujer se convertiría en sierva o esclava del marido, objeto de sumisión unilateral. El amor ciertamente hace que simultáneamente también el marido esté sujeto a la mujer y sometido en esto al Señor mismo, igual que la mujer al marido. La comunidad o unidad que deben formar por el matrimonio se realiza a través de una recíproca donación, que es también una mutua sumisión del marido y de la mujer. Es cierto que cuando el marido y la mujer se someten el uno al otro en el temor de Cristo, todo encontrará su justo equilibrio, es decir, corresponderá a su vocación cristiana en el misterio de Cristo. No se trata entonces de que el marido gobierna a la mujer o que de la mujer tiene que dejarse dominar por el marido y que luego la mujer puede hoy, como dicen hoy en día, mandar al marido y el marido tiene que hacerle caso. No se trata de eso,
sino que se trata de que como los dos se aman, como los dos se quieren, como los dos se respetan, en el temor de Cristo es imposible que el marido le haga un daño a la mujer y que la mujer le haga un daño al marido, porque le temen a Cristo y porque el amor entre ellos es simultáneo y es unilateral y a la vez es correspondido, que no hay posibilidad de dominar o de aplastar a ninguno de los dos. Al contrario, es un amor exclusivo y una donación total. Constatamos que la relación recíproca entre los cónyuges, marido y mujer, los cristianos la entienden a imagen de la relación de Cristo y la Iglesia. En esta revelación y realización del misterio de la salvación, comprende el rasgo particular el amor nupcial en la realización de Cristo con la Iglesia, y por esto se puede expresar de la manera más adecuada recurriendo a la analogía de la relación que hay entre el marido y la mujer dentro del matrimonio. La relación nupcial que une a los cónyuges, marido y mujer, debe ayudarnos a comprender el amor que une a Cristo con la Iglesia, el amor recíproco de Cristo y de la Iglesia en el que se realiza el eterno designio de la salvación del hombre. La analogía utilizada en la carta a los Efesios, al esclarecer el misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia, descubre a la vez la verdad esencial sobre el matrimonio, esto es, que el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos únicamente cuando refleja el amor que Cristo esposo dona a la Iglesia, su esposa, y con el que la Iglesia trata de corresponder a Cristo. Este es el amor redentor, salvador, el amor con que el hombre desde la eternidad ha sido amado por Dios. En Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados, dirá Pablo en Efesios 1:4. El matrimonio, por lo tanto, corresponde a la vocación de los cristianos en cuanto cónyuges solo si precisamente se refleja y se realiza en el amor. Podemos comprender entonces la relación de Pablo con Cristo y la Iglesia cuando hace la unión de que Cristo es cabeza de la Iglesia y el marido es cabeza de la mujer. Solo se puede entender en base al amor. Cristo ama a la Iglesia, por eso la baña, la hace santa y pura, dice Efesios. Por eso la hizo santa e inmaculada, porque quería para sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga, dirá San Pablo. Así el marido cuida a la mujer, porque quiere para él una esposa limpia, buena, santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada ante los ojos de Dios. Ese es el verdadero marido y ese es el verdadero hombre que Dios quiere para la mujer. Así la mujer se somete en todo a su marido porque el marido la quiere así de tal manera que ella se confía tal a él porque sabe que no le va a hacer ningún daño, porque sabe que lo único que el marido busca es hacerla santa, llegar los dos a la santidad, entregársela a Cristo como tal. Por eso es que Pablo dice, mujeres, sométanse a sus maridos, porque esos maridos de los que Cristo habla, de los que Pablo habla, buscan que sus mujeres sean santas e inmaculadas en todo, porque son parte de su propio cuerpo, y la mujer puede estar sometida al marido, porque el marido también es reflejo de Cristo, santo, puro e inmaculado. Claro está que solo es una referencia, dirán muchos, y esto está difícil, pero esta es la vocación real del matrimonio con el cuerpo de Cristo. Como se ve, esta analogía actúa en dos direcciones. Si por una parte nos permite comprender mejor la esencia de la relación de Cristo con la Iglesia, por otra a la vez nos permite penetrar más profundamente en la esencia del matrimonio al que están llamados los cristianos. Cuando leemos en la carta a los Efesios que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo, podemos suponer que el autor se remota al concepto arraigado en la mentalidad del tiempo, para expresar ante todo la verdad acerca de la relación de Cristo con la Iglesia. Esto es que Cristo es cabeza de la Iglesia, es cabeza como salvador de su cuerpo. A través de una donación total, por amor, ha formado a la Iglesia como su cuerpo y continuamente la edifica, convirtiéndose en su cabeza, de la cual es su salvador. Cristo, al entregarse a sí mismo por la Iglesia, con el mismo acto de redentor que ha unido de una vez para siempre con ella, como el esposo con la esposa,
como el marido con la mujer, entregándose a través de todo lo que de una vez para siempre está incluido en ese su darse a sí mismo por la iglesia. Así el marido se da a sí mismo por la mujer. Hemos llamado especialmente la atención durante esta charla sobre la analogía de la relación que existe entre Cristo y la iglesia, y de la que existe entre el esposo y la esposa, que se refiere al cuerpo. Esto es, entre el marido y la mujer, unidos por un vínculo matrimonial en el cual ya no son dos, sino una sola carne y un solo espíritu. El autor habla como si en el matrimonio también el marido fuera cabeza de la mujer y la mujer cuerpo del marido, cual si los dos cónyuges formaran una unión orgánica. El autor se sirve de una doble analogía, cabeza-cuerpo, marido-mujer, a fin de ilustrar con claridad la naturaleza de la unión entre Cristo y la iglesia. Sin embargo, esta analogía no oscurece la individualidad de los sujetos, la del marido y la de la mujer, es decir, la esencia bisubjetiva que está en la base de la imagen de un solo cuerpo. Más aún, la esencial bisubjetividad del marido y de la mujer en el matrimonio, que hace de ellos en cierto sentido un solo cuerpo. En esta descripción, la iglesia, cuerpo de Cristo, aparece claramente como el sujeto segundo de la unión conyugal, al cual el sujeto primero, que es Cristo, manifiesta el amor con que la ha amado, entregándose a sí mismo por ella. Ese amor es imagen y sobre todo modelo del amor que el marido debe de manifestar a la mujer en el matrimonio, cuando ambos están sometidos uno al otro en el temor de Cristo. Leemos también: vosotros los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e inmaculada. Los maridos deben de amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo abriga como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, dirá Pablo en Efesios 5 del 25 al 31. Así pues, el autor de la carta a los Efesios habla del amor de Cristo a la iglesia, explicando el modo en que se expresa ese amor y presentando a la vez tanto ese amor como sus expresiones, cual modelo que debe seguir el marido con relación a la propia mujer. El amor de Cristo a la iglesia tiene como finalidad esencialmente su santificación, que significa el marido escogió a esta mujer para a través de ella, para a través de sus cuerpos, hacerse santos para el Señor. La mujer escogió al marido para que a través de este marido, de este cuerpo, hacerse santo para el Señor. Y eso solo se puede expresar en el amor. Cuando un matrimonio no expresa el amor como tal, se separan, se dividen, se viven en pleitos, nunca se caen bien y al final cada quien termina por su lado, porque no quisieron santificarse, porque no quisieron aceptarse, porque el marido no quiso recibir a la mujer como parte de su propio cuerpo y la mujer no quiso recibir al marido como parte de su propio cuerpo. En la unidad del cuerpo se lleva a la santidad. Pablo entonces, hoy en la carta a los Efesios, que estamos iniciando y vamos a seguir avanzando más en las otras lecciones, hoy estamos iniciando, podemos terminar diciendo que así como Cristo amó a la iglesia y Cristo es cabeza de la iglesia corresponde a Cristo en el amor porque es el cuerpo de Cristo, así el marido ama a su mujer, trata de hacer hasta lo imposible porque esté santa y pura, inmaculada, feliz, dichosa y llena de gracia y de vida y le salga a la luz la felicidad porque es su propio cuerpo. Así la mujer busca en todo agradar al marido, que es el cuerpo de ella, ella es el cuerpo de él, que es la cabeza, para que los dos vivan en santidad, en responsabilidad y en amor.
Hemos llegado entonces al final de esta lección número 18. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle me gusta a nuestras redes sociales. Búsquenos como Evangelizadores Torola. Y si Dios quiere, continuamos hablando del sacramento del matrimonio según San Pablo y la teología del cuerpo de Juan Pablo II en la lección número 19. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.